un lindo y ya bendecido día. Ya podemos hablar de la mitad de la semana. Hoy miércoles, ya este día miércoles en la lección número 4, donde estamos llevando la defensa de la verdad. Y que hoy estaremos viendo a un lucero, ese lucero de la verdad, ese lucero que ha reformado la vida cristiana, y que a través de esta enseñanza podamos comprender cómo Dios ha luchado para que su verdad no quede en la oscuridad, para que su verdad salga a flote y sea la que ha de vencer en el tiempo final. Por eso hoy, para ver este título Lucero de la Reforma, una vez más, aquí me acompaña mi amigo y compañero y colega, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Una vez más. Gracias, pastor, por la oportunidad y contento, pastor. Mientras usted estaba dando la introducción, yo leía el Lucero de la Reforma y la escuela sabática nos explica. Y es hermoso, pastor, hermoso lo que estamos viendo durante el transcurso de esta semana. Es 3 días que hemos estado viendo, algo maravilloso. Pero gracias, pastor. ¿Qué le parece? ¿Oramos, pastor? Y claro, entramos de lleno. Vayamos entonces, si nos gustan acompañar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea su nombre. Padre mío, le damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos el estudio de la escuela sabática, Señor. Gracias, bendito Padre, pedimos y rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te pedimos que nos de sabiduría, que nos des gracia para poder trazar correctamente tu palabra a la luz de tu palabra, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre mío, para que podamos hacer luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen. Y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, para que puedan entender tu palabra, atarla a su corazón y ponerla por obra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, lucero de la Reforma. Qué interesante que en cada etapa Dios ha tenido hijos fieles, hombres y mujeres fieles, que han hecho un trabajo excelentísimo, un trabajo magistral. Pero quisiera que nos acompañaran. Vamos a Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Y mientras los hermanos lo ponen, vamos a leer aquí en Salmos 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del ya no lo alcanza a leer, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
Wow, qué lindo. Mientras leía esto y leía la escuela sabática, dice que cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios. ¿Cómo no regocijarse, pastor, si es el alimento que nosotros necesitamos como cristianos? Es el alimento que necesita nuestro espíritu y nuestra alma para poder seguir adelante. Yo creo que nosotros, pastor, que cuando vamos a preparar un sermón, nos ponemos a estudiar y nos gozamos en estudiar la palabra de Dios. Entre más nos metemos y nos adentramos a la Biblia, es un gozo para nosotros. A veces, no sé si a usted le ha pasado que a veces pasa uno horas. A veces puede uno pasar hasta 8 horas estudiando y se goza uno. No hay cansancio ni aburrimiento en la palabra de Dios. Dice que cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios. Se alegraba en hacer la voluntad de Dios. Amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Qué hermoso, pastor. Un deleite, debe ser un gozo, un deleite meterse a estudiar la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, investigar en la palabra de Dios, escarbar en la palabra de Dios. Y eso solamente, todo esto se puede lograr si tenemos una conexión con Dios. Dice que mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Wycliffe era un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió el todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparten lozanía y vigor a todas las facultades. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Pasó, por eso es tan importante que nosotros dediquemos tiempo a la palabra de Dios. He aquí la importancia porque debemos exhortar a la iglesia a que pase tiempo con Dios, a que busque a Dios a través de su palabra, a que tengan una relación íntima con el Señor, a que caminen tomados de la mano con el Señor, a que sigan los pasos de nuestro Señor Jesucristo y que lo pongan como el mejor modelo. Es tan importante, pastor, para poder crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Tenemos que dedicar tiempo para estar con Dios, para estudiar su palabra. Nuestra regla, pastor, debe ser la Biblia. Nosotros, pastor, creo que somos un pueblo bendecido y afortunado y privilegiado, porque tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de la profecía. Qué lindo, Dios nos ha dado demasiada luz. Yo creo que todo pastor, todo cristiano que dedica tiempo a escudriñar la palabra de Dios, cuando la prueba venga, yo creo que no va a tener que preocuparse. Va a tener que preocuparse. Podrá hacer la montaña enorme, pero él va a poder subir esa montaña con la mano en la cintura, porque sabe que quien camina a su lado no ha perdido una batalla ni la va a perder. El Señor Jesucristo dijo que cuando la prueba viene, Él también manda la salida. No tenemos que preocuparnos. Pero si dedicamos tiempo a la palabra de Dios, si no dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, yo creo que va a ser difícil para el cristiano pasar la prueba. La verdad, pastor, que vemos este salmo de David, el 19. Para mí es un salmo donde David realmente exalta a Dios, a su ley y a su mandato. Un salmo que él no
en realidad no es para exaltarse él mismo, sino para poderle dar la honra y la gloria a quien la merece, Amén. a quien se debe. Y creo que aún a través de esta ley, a través de estos estatutos, David pudo entender que aún por obedecer a estos mandatos de Dios, aún los propios suyos buscaban cómo hacerlo caer, como fue con Moisés. Y así es como el enemigo se ha aferrado a querer tumbar la fe de muchos que hoy en día buscan exaltar estos mandatos de nuestro Creador. Creo que si el enemigo con alguien está enojado, es con este pequeño grupo que está poniendo la bandera en alto de los mandamientos de Dios. Por eso creo también e importante, como lo dijo la sierva del Señor o lo escribió en el libro La Historia de la Redención, en la página 353 y 354. Ella dijo estas palabras hablando de Wycliffe y hablando de las Escrituras, de cómo es de que Wycliffe, un hombre reformador, un hombre que realmente transformó esa palabra. Y ella hablando de él dice, encontró lo que antes había buscado en vano. Vean, vio allí una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. Wycliffe, un hombre que en verdad encontró como Lutero esas falsedades dentro de este poder cristiano, de este poder que tenía en sus manos casi al mundo entero. Pero Wycliffe, cuando descubre estas cosas, se encuentra con grandes verdades y que ve que la salvación no era nada más por las obras, no era dándose de latigazos en la espalda, no era pagando mandas. Wycliffe, a través de la Biblia, encuentra las verdades que buscaba y que entendió que a través de la palabra de Dios, como dice la sierva del Señor, en realidad era Cristo el único abogado del hombre. Hay muchos hoy en día que todavía creen que hay que declarar sus pecados a un hombre o a un sacerdote. Hay muchos hoy en día que creen que tienen que ir a confesarse a la iglesia, cuando lo podemos hacer desde nuestro hogar, de nuestro cuarto. Lo podemos hacer del lugar donde andemos y estemos. Es así que la palabra de Dios nos da la luz que necesitamos y que hoy en día, más que nada, deberíamos de buscar. Y no buscar al hombre, sino buscar un libro que nos hable de estas grandes verdades. Así también nos dice a través de otro escrito, Fundamentos Cristianos en la Educación, página 341, nos habla este libro de este conocimiento y nos dice, este conocimiento es la fuente secreta de la cual fluye todo poder. ¿El conocimiento de qué? De la palabra del Señor.
Amén. Es a través del ejercicio de la facultad de la fe que se nos habilita para recibir y practicar la palabra de Dios. Es que, hermanos, no hay otra. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú te entregas en verdad en el estudio, en el escudriñamiento de la palabra de Dios, tu fe va fundándose, va dándose, va entregándose. No importa aún los latigazos que te estén dando, los golpes que estés sufriendo, las infamias que estés sufriendo. En verdad que tu corazón se lleva a cabo a mirar hacia el cielo. Acuérdate de Esteban, cuando estaba recibiendo las pedradas. No tuvo más que alzar su vista y pedir a aquel ser que él conoció en la tierra que les perdonara la falta a aquellos que lo estaban apedreando. Pues yo creo que hoy en día nos falta eso, tener esa fe que realmente nos da las facultades para entender lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que en verdad nosotros tenemos que pasar para lograr alcanzar a través de nuestra vida, de nuestro carácter a otros. Que dejar de ser lo que sentimos ser o que muchas veces sabemos que somos. Somos hombres pecadores, y que usamos muchas veces ese pretexto para defender nuestro ego, nuestro yo, cuando en verdad mejor es dejar las cosas a Dios. Necesitamos, sí, decirle al Señor: Señor, toma tu control de mi vida. Seas tú, Señor, el que vea por mí y no yo por mí. Es mejor, Padre, que tú consideres lo que yo debo de ser y no que lo considere yo. Y quiero terminar con esta última cita que nos lleva a cabo este libro de la sierva del Señor. Y nos dice en ese mismo libro, ¿verdad? Nos habla y nos dice: este conocimiento es la fuente secreta de la cual fluye todo poder, y es a través del ejercicio de la facultad de la fe que se nos habilita para recibir y practicar la palabra de Dios. Es así como vemos, aunque hay otra cita, esta es la que había leído, bueno, aquí la tenemos, donde nos habla y nos dice así: la mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés, hablando de Wycliffe. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se ha hecho jamás. La gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma, y de ese modo la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Y esto, hermanos, es que se le llamó que hubo un tiempo de oscurantismo, oscuridad de la palabra de Dios. Pero así como otros reformadores, y decimos reformadores porque estaban dentro de esta iglesia de poder, de esta iglesia católica, ellos son los que salieron, que Dios usó, porque ellos se dejaron llevar más por las Escrituras que por lo que el hombre demandaba o quería. Y estos hombres, aunque murieron fieles al Señor, un día van a recibir la recompensa. Y gracias a ellos, gracias a su poder, gracias a su espíritu, es que hoy en día nosotros tenemos la facilidad o la facultad de tener una Biblia en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, para entender completamente la verdad. Claro, siempre el primer lugar y aquella alabanza es para Dios. Amén. Porque a través de Él es que se les dio ese espíritu a estos hombres para escribir lo que en realidad debemos
y debíamos de haber recibido nosotros. Dios quiera, mi hermano y mi hermana, que a través de este sagrado libro, tú también tomes en cuenta que hay que hacer una reforma en nuestra vida. Una reforma para hablar la verdad y buscar la verdad y presentar la verdad. No nomás en un escrito, sino en tu vida, en tu carácter, en tus hechos. Que ahí es donde los corazones se han de doblegar. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.